Familia, vamos a empezar con Deuteronomio. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Amado Señor, gracias por este tiempo que nos permites nuevamente estar al frente de esta comunidad, Señor. Te pido que tú seas el que hable en todo momento, Señor, que podamos realmente entender lo que tú quieres en este capítulo y que seamos realmente ese pueblo tuyo, como cantamos ahorita, ese pueblo de Dios, ese pueblo apartado, ese pueblo Kadosh, que significa santo, Señor. Gracias por ese privilegio que nos das de llamarnos tus hijos, Señor. Gracias por cada una de las personas que vienen. Te pido que tú pongas de tu espíritu en cada uno de nosotros, Señor, para poder andar en tus caminos y andar en tus pactos, obedecer, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Yeshua. Amén. Entonces acompáñenme a sus Biblias a Deuteronomio capítulo 26 y dice ahí el versículo 1, ofrenda de las primicias, ¿no? Dice el uno, dice, y sucederá que cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y habites en ella, y ahí lo que nos salta es la palabra herencia. Dice, sucederá que cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, o sea, te la da, no te la estás ganando tú con tus actos, con tus obras, con lo que tú estás entregándole al Señor, sino que realmente el Señor te la está dando de gracia. Y la herencia, pues tiene que ver con esta palabra que se llama najalá, y precisamente significa herencia, posesión recibida, territorio asignado, legado familiar también puede ser. Y dice que no es solo una posesión de tierra, sino que aplica algo que el padre entrega como parte del pacto familiar. Y esa palabra ya nos puede entender. ¿Por qué? Porque vemos siempre que el padre pues el padre a veces trabajó, tú no sabes lo que vivió, lo que tuvo que pasar, pero hizo algo y en esa herencia te lo está dando a ti como su hijo. ¿Para qué? Para que sea mucho, sea poco, sea lo que sea, él te lo está entregando de todo su corazón para pues para ayudarte a tener algo, ¿no? Cuando es pues así de buena intención y todo eso, pero, pero no se queda ahí, sino que es esa tierra dada por el pacto que está ligada a la familia, a las generaciones, pero también es una responsabilidad espiritual, ¿no? Entendíamos con todo lo que ya hemos visto en Deuteronomio y toda esta parte del primogénito, y podemos entender ahora qué es la primogenitura, ¿no? ¿Se acuerdan de ese tipo de conceptos? Hay dos tipos de primogenitura. La primogenitura según la carne, que es pues el hijo más grande, ¿no? En este caso, por ejemplo, mi primogénito, pues es el hijo que me nació primero, pues sería Iker, pero hay la primogenitura según Dios, ¿no? Y entendíamos qué significa esa primogenitura según Dios. Entendíamos que es aquel que es el más apto de los hijos para seguir o continuar con esa promesa. Pues la intención es que pudiéramos ser todos los hijos, ¿no? Ahí no es excluyente de que, pues pues ya uno es el primogénito y ya los demás no son, sino que entendíamos que a lo mejor de nuestras familias mismas, nosotros que hoy estamos aquí, estamos siendo a lo mejor los primogénitos. Por ejemplo, tengo una hermana y pues ahorita pues no creo que esté en la iglesia, ojalá que sí, pero pues, no. Pero esa es la parte que ustedes pueden ir viendo con sus hermanos de carne, que a veces a lo mejor todavía no les ha entrado como el 20 o así. Y entonces podemos ver que ahora entender lo que dice Pablo más adelante, que dice que ahora somos una iglesia de primogénitos. Y si no entendíamos pues esta situación de primogénitos según la carne y según Dios, pues podemos decir, no, pues yo no soy el primogénito, es mi hermana, ella nació primero. Pero ya cuando entendemos la primogenitura según el Señor, que es quien es más apto para continuar con esa promesa dada a Abraham, ¿se acuerdan? ¿Qué le pedía a Abraham? Qué le prometió el Señor? Le prometió tres cosas o tres promesas. La primera le dijo que serían benditas en él todas las familias de la tierra. ¿Por qué en él? ¿Por qué en él?
¿Por qué tendrían que ser en él? ¿Por qué no en Jesús, no? Por ejemplo. Sino, ¿por qué? Porque en ese entonces pues todavía no existía Jesús, pero él fue el primero que después de todo, que se acuerdan con lo de Noé, que decía que estaba de continuo al mal y de continuo al mal y todo eso, con Noé fue el primero que le creyó a Dios y le fue contado por justicia, y entonces hace y le dice, bueno, de ti vamos a hacer una descendencia. Y por eso después también dice Pablo, dice, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham somos y herederos conforme a esa promesa, ¿no? Entonces tenemos que entender que si es en Abraham y cuáles son esas promesas. Son tres promesas. Benditas todas las familias de la tierra, que su descendencia sería tan grande como las estrellas del cielo en multitud o como las arenas del mar. Y la tercera es, pues, que había una tierra, ¿no? Una tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel. Y aquí en Deuteronomio, precisamente ya van a entrar a esa tierra que el Señor te da, a esa tierra. Y entonces, pero antes de tomar esa tierra, vamos a ver estos pasos que se tienen que seguir. Entonces, dice el 2, y tomarás las primicias de todos tus frutos, de todos los frutos del suelo que recojas en la tierra y que el Señor tu Dios te da. Y ahí está nuevamente, Él te da. No es que tú te ganas y recogerás todas las primicias de los frutos del suelo que recojas tú de la tierra con tu esfuerzo y que tú por tu inteligencia tú lo hagas y todo, sino no dice eso, dice que el Señor te lo está dando. El Señor te lo da. Dice, y las pondrás en una canasta e irás al lugar que el Señor tu Dios escoja para establecer su nombre. ¿Y cuál es ese lugar que el Señor estableció para poner su nombre? Podemos entender que en ese entonces pues era Israel, era Jerusalén, pero realmente ahorita pues es pues donde está una sinagoga, donde está una iglesia, donde está, ahí es donde se supone que llevas, ¿no? Pondrás la canasta e irás al lugar que el Señor te Dios escoja para establecer ahí su nombre. Y entendemos que es las primicias, ¿no? Primicias en hebreo significa así, bikurim. Y las primicias, no es solo dar el fruto agrícola o algo de ofrenda ahorita en nuestro tiempo, sino que es declarar quién es la cabeza de tu casa, quién es la cabeza de tuya, pues de tu trabajo, de lo que tú estás haciendo. Las primicias quiere decir o sea, lo primero, ¿no? Esa era la primera parte de la cosecha en ese entonces, se le entregaba al Señor. Entonces, no es dar lo que te sobra, sino que es reconocer este orden espiritual. ¿Cuál es este orden espiritual? Que primero es el Señor y después es todo lo demás, ¿no? Esa es la parte que nos vamos a ver hoy. Y justo como decía Orland, ahorita que citaba el Salmo, justo decía eso, o sea, realmente el hablar del dinero, el hablar del diezmo y todas esas cosas, realmente es que no es que dependa de tu cartera, de lo que tú das o de lo que tú puedes hacer o que le puedas dar al Señor, sino que depende de varias cosas. Y una de ellas es precisamente tu intención. Tu intención, si tú das, no sé, si tú ganas 10,000 pesos, y tú das 9,000 pesos al Señor, así, pero lo das de mala gana, pero realmente no, por compromiso, porque yo voy a dar más, pues si no es competencia, no es así de que a ver quién da más o así, ¿no? Y aún el Señor es tan amoroso y así que ni siquiera te pide pues más, te dice que le des el diezmo y no porque le importe la cantidad, sino porque ahí es donde nos duele, ¿no? La cartera y ahí se va a ver la intención de tu corazón, del dar si vas a dar, y precisamente es las primicias, porque cuando tú llegas o cuando recibes algo o recibes tu sueldo, este, mm, siempre hacemos lo contrario, siempre me llega, lo que primero que hago, pues o pagas la deuda, o pagas la casa, o pagas la colegiatura, y ya lo que te sobra, pues ya es así como que para el diezmo, así como que, ay, ¿qué traigo aquí? Y le empiezas a hacer así como que no sabes qué dar. Y entonces precisamente esa es
de ahí se va a desprender la intención, tu intención de tu corazón. Ahí se va a ver tu corazón, se va a ver también tu obediencia. ¿Se acuerdan que el diezmo es esa parte, esa diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre el diezmo y la ofrenda? El diezmo, pues es obedecer el mandato del Señor, es la obediencia. No todo el mundo logramos entender esa obediencia y pues hasta que la entendamos, ahí va a estar el Señor esperándote, hasta que tú entiendas, no te está presionando ni nada, pero eso es de acuerdo a tu obediencia. Sin embargo, la ofrenda, pues ahí sí, esa sí nace del corazón, ¿no? Entonces, el diezmo nace de la obediencia y la ofrenda nace del corazón. A mí me nació, vi a alguien necesitado y le puedo dar, le puedo apoyar, y entonces esa es la ofrenda. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa pueden hacer de eso? ¿De qué depende? ¿No? De nuestro amor al Señor, de nuestro amor. Dice, dice que demos con amor. Y también otra parte es, mucho es de qué depende, pues de la confianza que tengamos al Señor. Si dice el Señor que no te va a dejar, que no te va a desamparar, que no, es más, los que ya podemos disfrutar o vivir un Shabbat, a veces el sábado es el día mejor para los negocios, es donde más ventas hay, es donde más viajes hay, es donde más, este, ¿eh? donde más fiestas hay, o sea, ahí en ese día precisamente es un día pues que todo el mundo lo ocupa para salir, para hacer. Sin embargo, dice el Señor, tú no, o sea, mi pueblo no. Entonces tú vas a depender de lo que el Señor te da. Entonces, si tú confías en eso, pues vas a decir, bueno, está bien, o sea, es mi mejor día de ventas, pero pues yo voy a confiar en el Señor, en el que el Señor me va. Es que no puedo, es que se me dificulta, es que ese es el día más, más bueno. Pues sí, o sea, lo entiendo y todo el mundo lo entiende, pero entonces no estamos confiando en el Señor. Porque si tú no le puedes decir, sí confío en ti y a la mera hora, pues hacer otras cosas que no, ¿no? Ahí hablamos sobre la congruencia. Y aquí nos decía, Orlan, nos decías sobre la viuda pobre. ¿Se acuerdan? No es lo mismo ser viudo ahorita que ser viuda en ese entonces. En ese entonces, y en el pueblo de Israel, el ser viuda ya no tenía, ¿se acuerdan que vimos? Era una vulnerabilidad completa, o sea, ya no tenías un hombre que te respaldara, ya no tenías un hombre que te proveyera. Y entonces era una situación realmente vulnerable, el huérfano, la viuda, y por eso el Señor mismo dice que Él es el defensor de los huérfanos y las viudas. Y aún esta viuda, este, dice, dio todo lo que tenía para su sustento. ¿Por qué? Porque confiaba en el Señor, porque le creía al Señor que el Señor la iba a rescatar, que el Señor la iba a proveer. Entonces estaba obedeciendo, ¿no? Si podemos hacer como un tipo check, ¿no? Estaba obedeciendo el mandato, sí lo estaba obedeciendo, tenía su corazón correcto, tenía una intención correcta, ¿no? A lo mejor era poco para los demás, a lo mejor el fariseo puede ver y decir, qué poquito, pues eso qué, ¿no? Pero realmente es esa intención que habla el Señor. Tenía amor, lo daba, ¿creen que lo daba con amor o creen que lo daba así por... Y entonces, ¿en quién estaba puesta su confianza? En el Señor. Entonces, eso nos tiene que ver, representar esa viuda pobre. Y justo nos dice Jeremías 17:9 al 10. Dice eso, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice, yo Jehová, o yo el Señor, ahí dice el tetragramatón, yo, Yud, Hei, Bab, Hei, ¿no? Que es el eterno. Dice, yo escudriño la mente. Entonces es lo mismo al día de hoy. Si vas a dar, dalo bien. Si no tienes estas, dice el Señor que te lo guardes. O sea, como decíamos, no lo necesita el Señor, sino que quiere que nuestro corazón esté así, que nuestra intención sea buena, que el corazón, tengamos ese corazón de obediencia, que lo demos por amor y que estemos confiando en Él. Entonces dice que él prueba, dice que escudriña la mente, o sea, que quiere decir que escudriña, ¿qué quiere decir? Como que escarba,
como que le busca bien cuál es tu intención en el corazón. Dice que prueba el corazón también. Y dice, para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Y tú puedes decir, oye, pero pues es que no es por obras. No, pues no, no es por obras, la salvación no es por obras. Dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia para el Señor. Pero ¿qué dice? Sí dice que, también dice Santiago, que por sus frutos los conoceréis. Dice que tú enséñame el evangelio sin frutos y yo te voy a enseñar el evangelio por mis frutos, que es una totalmente una gran diferencia. Y entonces aquí dice Jeremías que nos va a dar el Señor de acuerdo al fruto de nuestras obras. Y eso ya nos cala. ¿Por qué? Porque entonces aquí ya las obras se está hablando también otra vez de obediencia, no nada más de creer en el Señor. Ay, sí, yo creo en el Señor y sí, aleluya y todo. No, 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 nada más no es creer, sino también es obedecer. Son las obras. Para el Señor sí, sí tienen un valor. No para salvación dijimos, pero sí, sí, sí le gusta. Es como un padre, ¿no? A un hijo. Quien tenga hijos, pues va a entender. O sea, no los vas a amar porque hagan obras o porque hagan la cama o porque guarden su cuarto. De eso no depende el amor del Señor o nuestro amor hacia los niños, sino que depende, pero sí, sí suma pues el que te den un detalle, el que hagan las cosas, que hagan lo que tú les dices, que se preocupen por ti, que se interesen en tus cosas, en tus asuntos, ¿no? Que vayan a tu fiesta, ¿no? ¿No? Entonces, esas son cosas que le gusta que vaya que al Señor. O sea, no es que las tengas que hacer, sino que lo haces por amor. Y ahí cambia toda la diferencia. Cuando tú haces las cosas por amor, ¿no? Y que precisamente dice eso, o sea, este, vamos a entender ahorita que dice que no, no es con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Aquí también lo que decía Jeremías acá, fíjense, lo va a decir Pablo también. O sea, que Pablo también está usando el Antiguo Testamento. Entonces dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por sus santos. ¿Y qué quiere decir santos? Otra vez, esa palabra santos, ¿qué quiere decir santos? Es la palabra kadosh en hebreo. Y para poderle entender a esa parte de apartados, a mí me gusta poner mucho ese ejemplo del cepillo de dientes, ¿se acuerdan? El cepillo de dientes es algo apartado, es algo que no, por más que ames a tu esposo, no le vas a decir, mira, aquí está mi cepillo, límpiate con mi cepillo. Bueno, tenemos el caso raro, porque es un caso raro de la hermana Bere, ¿no? No, pues dijo ella, dijo ella. Ella sí, pues se presta el cepillo de dientes a su esposo, eso sí es amor, ¿no? Hay que aprenderle algo, pero bueno, la mayoría ya hasta la están volteando a ver, así como que, dame un autógrafo, hermana, ¿no? No, pero realmente ese es el concepto de apartado, ¿no? O de kadosh, porque así yo la quiera mucho, pero ese es mi cepillo de dientes, o sea, ese está apartado para esta función en especial. Para apartarse para una función en especial, si hay una manchita en el baño, no voy a agarrar el cepillo de dientes y le voy a dar con el cepillo de dientes. ¿Por qué? Porque eso es algo apartado, ¿no? Bueno, no, no en el baño, en una, no sé, en una playera, en la cocina, en los zapatos, ¿no? Entonces, ese es el sentido de la palabra apartado. Y precisamente es la misma palabra que Dios usa con su pueblo. Cuando dice que somos apartados para Él, precisamente es que somos para un fin en especial para Él. No tenemos que ser así como comunes, sino que seamos apartados. ¿Para qué? Pues para un propósito, para el propósito del Señor. ¿Sale? Y veíamos así, y cuando entendemos de lo del diezmo, que a veces es difícil hablar y que si no, hay que, mira, ya están otra vez pidiendo dinero y que mira, pues con razón, mira el techo y mira, ¿no? Con razón esto y lo otro, ¿no? O sea, pero cuando entiendes que todo es de Él, por Él y para Él, o sea, de ese 100% del pastel, todo es de Él, ¿no? Todo es por Él. ¿Por qué? Porque es de Él, porque Él lo permite, porque Él nos dio la vida, porque, ¿no? O sea, por todo lo que tú me digas.
porque es por Él, porque te da salud, porque te da las fuerzas para levantarte a trabajar, porque te da inteligencia aún así para poder solucionar problemas. Y entonces, pues obviamente, pues tiene que ser para Él. O sea, si realmente lo entiendes así, y dice que del 100%, si entiendes tú que el 100% de lo que tú tienes, de lo que tú, no nada más de lo que tú tienes, sino vamos más allá de lo que tú eres, si entiendes esa parte, entonces ya el 10% ya no te cuesta trabajo. Ya no te cuesta trabajo porque pues, el 90 es para mí y el 10 para él, pues ya no te cuesta trabajo. Y algo que decía bien padre Ezequiel la vez pasada en la predicación que tocó hace tiempo, que decía, la verdad se dan cuenta que al mesero le damos el 10%, le damos el diezmo, y a veces si nos lucimos, pues hasta el 15, ¿no? Así como que me atendió bien y así como que, el 15. Y si vas a Estados Unidos, hasta el 20 le das, ¿no? Y si vas con una chava, hasta quieres quedar bien y no, pues yo doy acá el 25, ¿no? O sea, pero realmente al mesero sí le damos el diezmo y al Señor no le damos el diezmo. ¿Sí se dan cuenta? O sea, sí es totalmente esa parte de dónde está nuestro corazón, dónde está nuestra obediencia, dónde está nuestra confianza. Y pues no, ya cuando entendemos esto, eso, o sea, todo, o sea, nuestro cultivo, nuestro trabajo, nuestra casa, nuestra escuela, todo es de Él, por Él y para Él, ¿va? Entonces, en Levítico 23:10 ahí es donde dice que Dios ordena, cuando Israel entre a la tierra, dice que debe de cortar la primera gavilla de la cosecha de cebada. ¿Se acuerdan de esto que hicimos la vez pasada, el año pasado? La primera cosecha realmente no es lo mejor de la cosecha, porque primero en ese tiempo se decía la cebada, ¿se acuerdan? Y después el trigo. La cebada, como vimos, es un alimento pues mucho más, pues como bajito, por así decirlo, a veces hasta para los animales, y ya el trigo ya es una cuestión refinada, ya es una cuestión que sí se hacen panes y todo eso. O sea, entonces todo ese proceso, no importa que sea lo mejor en este primer momento, sino que sea lo que tenemos así, aún así, porque el Señor nos va a ir perfeccionando día con día. Y entonces teníamos que llevarla al sacerdote, y el sacerdote la mecía delante del Señor, por eso es la ofrenda mecida. ¿Y por qué la mesía? ¿O qué es la ofrenda mesía? Mesida porque agarraba y le hacía así para acá, y le hacía 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 para arriba y para abajo, como lo que aprendimos con los panes, ¿se acuerdan? La mesida. Y eso significa precisamente que para todos lados, o sea, para acá, para el norte, para el sur, para el este, para el oeste, o sea, que todo sea, o sea, como diciendo el todo, yo te voy a dar la primicia. Y se hacía precisamente al día siguiente del Shabbat de Pascua. Y por eso, ¿qué cae o qué día cae después del Shabbat de Pascua? Pues bueno, sí, pero ¿qué día sería? Sería el primer día de la semana, ¿no? Y entonces por eso, o sea, como aquí está que las primicias se van a dar el primer día de la semana, pues por eso a veces se dice que el domingo, ¿no? Pero realmente así es como está la fecha, o sea, es el Shabbat de la fiesta, y el día siguiente al Shabbat, por ejemplo, si el Shabbat cae, y el Shabbat siempre cae el séptimo día, ¿no? El séptimo día es el día 7. Pero aprendimos que con las fiestas a veces caen en lunes, a veces caen en martes, a veces caen en jueves, y ese se le llama Shabbat alto o Shabbatón, se le conoce así. Entonces, si el día, ¿se acuerdan cuando Yeshua muere y todo eso? ¿Se acuerdan que por qué tenía que bajar el cuerpo antes de qué? Porque iban a celebrar un Shabbat, pero no puede ser el mismo Shabbat del Shabbat, sino era un Shabbat a media semana y lo tenían que bajar porque era un Shabbat, una santa convocación. Y entonces después, el viernes, que sí era el día, y ya después el sábado otro Shabbat.
¿Por qué? Porque si no, no nos dan, o sea, no es que yo lo invente, sino que no nos cuadran las cuentas de lo de la... ¿Se acuerdan de cuándo muere? Si dice que va a ser la señal de Moisés, que diga de Jonás, que tiene que estar en la tierra 3 días con sus 3 noches. Si lo contamos como lo contamos o lo contábamos la mayoría, ¿no? Que el viernes santo, el sábado de gloria y el domingo de resurrección, pues apenas dan un día y medio, no dan esos 3 días. Entonces, ahí podemos, por eso es importante que vayamos entendiendo qué es lo que estaban haciendo. Por eso entendemos el contexto de lo que estaban haciendo los discípulos del Señor. ¿Por qué? Porque ellos estaban celebrando esto, precisamente. Y entonces, ¿qué representan las primicias? Representan, dice que Dios es el dueño de la tierra, que la cosecha viene de Él y que lo primero que se le entrega es, pues, para Él, ¿no? Y volvemos a decir lo mismo, es el dueño, o sea, que es de Él, por Él y para Él. Así es, precisamente. Entonces, los primeros frutos eran precisamente así, garantizaban la cosecha completa. Entonces, Yeshua así también garantiza la resurrección futura. Si no es solo el primero, cronológicamente aquí me falló porque era la de la pasada, ¿se acuerdan? La del levirato, pero así no era, esta era otra foto. Aquí pónganse unos primeros frutos, aquí como. Pero dice, entonces Yeshua garantiza la resurrección futura, no es solo el primero cronológicamente de la resurrección, sino que dice que después él consagra toda la cosecha. Hasta que no se representaban las primicias, dice que nadie podía comer de la nueva cosecha. Y ahí es un tema como súper, súper grande, porque dice que Yeshua o que Jesús es primicia de los que murieron, de los que resucitaron, pero dice que después que resucitaremos todos, ¿no? Un día. Entonces, precisamente es esta parte. ¿Se acuerdan también que dice que cuando están, que una poquita de levadura leuda toda la masa? Igual también cuando tú hacías, o cuando se hace a veces el pan tradicional o lo que sea, igual dice que cuando tú diezmas esa parte de la masa, ya toda la masa está como, pues como bendecida, por así decirlo. Entonces, es ese mismo concepto. O sea, si tú das lo primero al Señor, todo lo demás es como de bendición. Igual en tu sueldo, si tú desde que te pagan separas ese diezmo al Señor, todo lo demás ya lo estás como consagrando o se está bendiciendo por esa obediencia que tú estás teniendo al Señor, sino también dicen otros pasajes que también nuestro sueldo, nuestro dinero a veces se va como agua entre los dedos. ¿Y a quién no le ha pasado eso? Porque pues a veces nos pagan y ya no sabemos ni dónde lo metimos, pero ya no tenemos nada. Sin embargo, dice el Señor que si tú obedeces en esa parte, dice que te va a alcanzar. Y ahí podemos entender también otro concepto, que se acuerdan que dice que hasta que no se presentaban las primicias, nadie podía comer de la nueva cosecha. ¿Se acuerdan también cuando Yeshua resucita? Bueno, creo que está más adelante, pero ahorita me acordé, entonces ahorita les voy a decir. Pero cuando Yeshua resucita, ¿se acuerdan que le dice María Magdalena y le dice, no me toques? ¿Sí? A veces hasta se escucha así como que, oye, pues qué mala onda Jesús, que no dejó que tocara, pues ¿por qué no? ¿No? O sea, como que, y le dice, no, porque todavía no he subido al Padre, haciendo esta representación precisamente de que primero es para el Padre. Ya después viene y baja con sus discípulos y se convive y se toman hasta comida y todo, y hasta le meten la mano, ¿se acuerdan que le meten en la mano y le pican por acá? Y, no, sí, sí, sí es. Si es el Señor, ¿no? Le dice a Tomás, mete tu mano aquí en mi costado, o sea, ¿no? Entonces, hasta le meten la mano así, pero primero no, dice, no me toques, ¿no? Y entender ese no me toques, ¿por qué es? ¿Por qué? Porque dice que todavía no has subido al Padre, ¿no? Entonces, si Él guarda todo esto, ¿por qué nosotros ya no deberíamos de guardarlo? ¿No? Eso es una como pregunta. Dice 1 Corintios 15:20, mas ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, ¿por quién entró la muerte? A ver, Adán. Por Adán dice,
si la muerte entró por un hombre, que es el primer Adán, dice, también por un hombre, ¿quién es ese hombre? Vino la resurrección de los muertos. ¿Sí? Ahí está, es la restauración de todas las cosas, va empezando a hacer la restauración. Por un hombre entró la muerte, ¿por qué? Porque entró con el pecado, que era el primer Adán, y ahí va el postrer Adán. Después vamos a entender eso, esa parte del postrer Adán. El postrer Adán, pues es Yeshua, ¿no? Dice, porque así como, bueno, ahí dice, porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, el día de las primicias es la ofrenda de primicias que se presentaba después del Pesaj. Y quien quiera verle más, pues ahí en Levítico 23, dice que después del Shabbat, durante la fiesta de panes sin levadura, ¿no? Entonces, el Mesías, nuestro Mesías, y por eso sabemos que es el Mesías correcto, porque no sé si algunos de ustedes sabían que ha habido muchos Mesías en el pueblo de Judá, y que Simón Bar Kokhba quería ser el Mesías, y que si ya llegó otro Mesías, y que otro Mesías. Entonces, cuando llegaba otro Mesías, pues, si no cumplía de acuerdo a lo que querían, pues obviamente se tiene que respaldar en lo que dice pues, el Antiguo Testamento, ¿no? Si cumple todo lo que dice ahí, pues entonces quiere decir que sí es el verdadero Mesías. Entonces resucita, si el Cordero de Pesaj muere precisamente en Pesaj, y resucita precisamente en primicias, ¿no? Y regresa su espíritu precisamente en Pentecostés y todo eso. O sea, si el Señor cumple sus fiestas, pues ¿cómo no vamos a poderlas como tomar en cuenta? Y es precisamente ese patrón profético que les diga, ¿no? Ese patrón profético dice que empieza, que el cordero es sacrificado, en panes sin levaduras dice que la vida, él vivió esa vida. Bueno, sí, prospectos, ¿no? Prospectos a Mesías, sí, sí. Exacto, sí. Ahí, pues es el prospecto, o sea, el prospecto, hubo muchos prospectos, sin embargo, de hecho dice que hubo como hasta veintitantos, 30, prospectos a Mesías, pero pues ninguno cumplió con todo lo que se decía de él, entonces precisamente por eso pues no fueron el Mesías correcto. ¿Por qué? Porque pues pues no cumplió con todo lo que tiene que cumplir un Mesías para ser el Mesías. Entonces, precisamente el que sí cumplió con todo esto, el que sí cumplió, pues fue precisamente este Yeshua, ¿no? Entonces vemos que no es coincidencia de que, ay, no, pues sí cumplió, sino que es ese diseño que el Señor tiene y entonces Él sí lo cumple. Entonces no es coincidencia, sino realmente es el cumplimiento perfecto de todo lo que está escrito él. ¿Se acuerdan? Él es el Cordero de Pesach, él es el pan sin levadura, él aún resucita en primicias, él nos da su espíritu en Pentecostés y nos dice que llegará un día por nosotros en trompetas, entraremos a un juicio que es el juicio en el día de Yom Kippur y después, si nos haya aptos, entonces vamos a entrar a su presencia, ¿no? A vivir todo un Sukkot ahí con él. Entonces dice, y te presentarás al sacerdote que esté en funciones en esos días y le dirás, declaro hoy al Señor mi Dios que he entrado en la tierra que el Señor juró a nuestros padres y que nos diría, que nos daría. Entonces el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar del Señor tu Dios. Y le responderás y dirás delante del Señor tu Dios, mi padre fue arameo errante. Dice, y pocos en número, no dice, fue arameo errante y descendió a Egipto y residió ahí, siendo pocos en número, pero ahí llegó a ser una gran nación, fuerte y numerosa.
Y bien, vemos quién es ese arameo errante. Arameo errante que estuvo en la tierra de Aram, y vemos precisamente que nos recuerda a Jacob. Jacob estuvo en esa tierra precisamente, este, dando vueltas. ¿Se acuerdan que después de robarse la primogenitura o la bendición del padre, se tiene que ir? Y pues se va sin nada, se va así, pues no le da tiempo de nada porque teme por su vida. Se va así y se va a un pueblo precisamente de Aram, y está vulnerable. Entonces, pero aunque está vulnerable, pues económicamente, en cuanto a techo o lo que sea, dice que ahí aún así está sostenido por el Señor. Entonces dice que antes de poseer la tierra, porque ahí se acuerdan que ya va a poseer la tierra, antes de poseer la tierra dice que recordemos nuestra fragilidad. Ahí está recordando. Dice, arameo errante, y ya después dice que nos narra esta parte de lo de Egipto, ¿no? Dice, y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. ¿Y se acuerdan de esta película que se llama El Príncipe de Egipto? Y ahí pues es como, pues todo este resumen de precisamente esto, ¿no? Llegaron siendo pocos en número. ¿Cuántos llegaron a Egipto? 70. Llegaron 70, llegaron como una familia de 70, las 12 tribus de Israel, y se fueron. ¿Cuántos se fueron después de esta esclavitud? Dice, llegó a ser una gran nación fuerte y numerosa. ¿Cuánto es el numerosa? Más o menos unos 3 millones, ¿no? Este, 3 millones de gentes, ¿no? Porque dice que son 600,000 hombres, ¿no? Ahora, pues, 600,000, pues si tenían mujeres, pues más o menos el doble, y luego, pues, un niño, dos niños y un abuelito, siquiera, ¿no? Entonces ahí ya dan los 2,5 millones, 3 millones de personas, o sea, ya eran un, una nación grande, fuerte y numerosa. Entonces dice que los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y ahí, cuando vean eso, pues obviamente, ¿no? Van a ver todo este resumen de cómo sí los tenían ahí con látigo. Y entonces también Yeshua también nos dice lo mismo. O sea, si se dan cuenta en el mensaje de Yeshua, no se la pasa diciendo, ay, es que yo soy el bueno y a mí háganme, sigan, ¿no? Dices, todo lo que yo diga, lo hablo de mi Padre, vengo de parte de mi Padre, todo lo que el Señor me pida lo voy a hacer. O sea, viene en un plan obediente y de humildad. Dice, no tengo méritos propios, aún Él, que es el Rey del universo, aún Él, que es el Todopoderoso, dice que se despojó y tomó forma de siervo, una forma humilde, con dolores, sufrió y hizo y todo. Y realmente esa es la mayor situación, que él teniéndolo todo, este, pues se baja y se hace humilde, ¿no? Y esa es la parte bonita de la parte de lo de Moisés, porque también Moisés, acuérdense que Egipto en ese tiempo, pues era lo mejor, ¿no? Es como ahorita, por ejemplo, ¿qué es lo mejor? Podríamos decir, o sea, a algunos les gusta Estados Unidos, otros no, pero pues, o sea, o China, o no sé. O sea, pero imagínate ser el hijo del presidente de Estados Unidos. Tienes todo, o sea, tienes dinero, influencias, lo que tú quieras. Así, poder. Igual Moisés tenía todo, era hijo del faraón, tenía todo, nieto del faraón, y podía tener toda esta situación material, económica. Sin embargo, ¿qué hace? Se despoja de todo eso y se hace esclavo como su pueblo. Y es la misma situación que ahora tiene Jesús, que siendo pues el amo, el todopoderoso, aún él mismo se baja a ser siervo, ¿no? Despojándose aún de todo. Entonces vemos que la salvación no comienza con orgullo, sino que comienza reconociendo nuestra condición, ¿no? Que dice, yo soy arameo errante, o sea, yo me identifico con este pueblo y estoy ahí. Dice,
Mateo 8:20 dice, aún las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene en dónde recostar su cabeza. Imagínense el rey del universo y que no tenga dónde recostar su cabeza. No tenía un terrenito, no tenía un coche último modelo. Y a veces nosotros pues no somos como, no estamos entendiendo lo que el Señor nos da por añadidura. No sé si ya vieron Chosen, pero esta imagen sale ahí en Chosen. Y no sé si yo estaba como muy melancólico esa vez que la vi, pero entender que el Señor era un carpintero, o a veces dicen que era como hijo de un albañil, o sea, porque le entraba varios trabajos y todo eso, que el Señor haya escogido eso y aún su madre, siendo su madre, o sea, nosotros siendo hombres, a veces queremos darle lo mejor o ayudarle a nuestra madre o lo que sea, pero imagínate al Señor dueño de todo el mundo y su mamá, pues eran pobres, o sea, tenían esta situación de, pues de no vivir con lujos, ella era viuda, ¿no? Ya después en la historia ya no aparece José, entonces era una viuda. Él era pues un pues, huérfano, ¿no? Ya después ya fue grande y todo, pero realmente él está figurando toda esta parte vulnerable pues de su tiempo, pues, ¿no? Su misma madre era vulnerable, no tenía derechos como los demás, y a veces tenía opresión, necesidades, y el Señor no decía, bueno, pues a ver que se voltee mi mamá y le voy a aparecer acá un pan o acá así unos helados o acá unos cuernitos, o sea, no. Imagínate, o sea, imagínate que el Señor en su poder no le apareció un coche último modelo a su mamá, ¿no? Y nosotros a veces sí pues exigimos y nos enojamos con lo que tenemos y decimos que, oye Dios, pues ¿qué no estás viendo? Que te estoy sirviendo y pues ya no trabajo en Shabbat y mira qué onda, o sea, sin embargo, esa actitud de humildad del Señor, por eso dice, reconocer que soy manso y humilde de corazón. Y dice, ¿quién? Y volvemos al ejemplo, ¿quién dice que era el más humilde de los hombres? ¿Quién? Moisés. Moisés. ¿Por qué? Porque está eh, pues no, o sea, como haciendo alusión, o sea, que vean en él las cualidades, está representando al Mesías mismo, y es un hombre, no era un superhéroe que él solo puede porque era Moisés, ¿no? O sea, se quejaba, decía, yo ya me quiero morir, ya, mátame, ya no quiero esta responsabilidad. Y a veces uno se siente así, ¿eh? Así, ya no quiero, ya, quítame, ya, pon a alguien más, haz esto, lo otro, pero el Señor tiene misericordia y te da esa palabra de que sigas, ¿no? Esa palabra de que sigas aliento. Entonces, aprendemos humildad, hermanos, pues obviamente, pues de nuestro Mesías. Mm. Dice el 7, dice, entonces clamamos al Señor y Él oyó, el Dios de nuestros padres, y el Señor oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción y nuestro trabajo y nuestra opresión. Y ahí me gustó porque dice, la palabra clamamos es esta palabra que dice sac, sac. Pero dice aquí, fíjense lo que dice aquí, chillar. O sea, no es así, hay un clamor así, ay, Señor, pues concédeme que seamos libres. O sea, no, o sea, era estar, o sea, hincados, ahorita lo vamos a ver, es estar postrados, es estar llorando por una situación. Y hubo generaciones que se murieron, por así decirlo, pues orando o pidiendo o chillando,
y el Señor no los liberó, sino que pasaron 400 años, ¿no? Bueno, 300 más o menos, pero hasta que dice que el Señor oyó su clamor. Entonces no era un clamor así nada más, así como nosotros pedimos, así como que, ay, Señor, pues que se nos dé, pues, la venta o que se nos dé el trabajo, o sea, sino realmente era una situación pues, de postrarse y de pedir. Y precisamente esa parte es la palabra que se llama shaha y significa consumir el orgullo y separarse para revelar. Entonces dice que postrarse no es un gesto solamente físico, sino que es destruir el ego delante del Señor. No sé si ustedes, pero a mí no me encantaba postrarme. Yo decía así como, pues eso es pues como exagerado, así como que eso es para los que quieren ahí dar show o como que, pero realmente precisamente es esto, ego, orgullo. Yo no voy a arrodillar delante pues no estamos acostumbrados a arrodillarnos delante del presidente, delante del jefe, delante del amigo, o sea, de nuestros padres, no estamos acostumbrados. Pero aún del Señor, no, sí, al Señor sí, pues no es cierto, no nos arrodillamos. Quien realmente se postra a orar, realmente está reconociendo esto. O sea, está diciendo, yo no tengo ego delante de ti, conozco mi condición y entonces te pido las cosas. Pero yo la mayor parte del tiempo, pues oro en mi cama, oro acostado, a veces me bajo al estudio a orar y pues ahí estoy sentado. Pero realmente, así acordándome, pocas veces, y me confronta porque pocas veces oras así. ¿Cuándo oras así? ¿Tu diario? Bueno, pero así en tu cuarto, así con a menos de que tengamos una necesidad o una enfermedad o una cuestión fuerte, a veces estamos así. Pero los invito a que sí realmente lo hagamos diario. Lo hagamos así y no diario como ya así, ay, pues así oro y ya diario así. ¿Por qué? Porque también se vuelve una rutina y espero que no en tu caso, pero también se puede volver así como una rutina y ya no hacer las cosas así. Pero eso es lo que se debería de hacer, ¿no? Estar arrodillados, postrados sobre el Señor y destruir ese ego que aún nos queda. Y es más, si yo ahorita les digo, a ver, vamos a postrarnos, vamos a hincarnos así, yo les apuesto que, es que me duele la rodilla, es que pues aquí me da pena, es que no hay espacio, es que aquí estaba la Kira. Y empezamos a sacar pretextos y pretextos y pretextos, y podemos decir, no, pues es que, pues no es de que ahorita lo hagamos, ¿no? Pero es que lo hagas, o sea, en tu casa, que te postres y que realmente reconozcas la autoridad del Señor. Si no lo puedes hacer ni siquiera en tu cuarto, pues, o sea, aquí lo puedes hacer pues para que me vean, ¿no? Si yo me voy a prostrar para que me vean que sí puedo y que no tengo ego, pero en la casa, ¿no? Ahí es donde todavía podemos ver. Dice Jeremías 33:3, dice, así dice el Señor que hizo la tierra y nos da el contexto, fíjese, nos dice, así dice el Señor que hizo la tierra, o sea, no cualquier cosa. Y ahí esa parte de hacerla es hacerla de la nada. O sea, una cosa abajo dice que, que la forma, que el Señor la formó para establecerla, es como organizarla, como así. Pero la primera palabra es formarlo de la nada y nadie de nosotros podemos hacer algo así de la nada. O sea, todo lo podemos transformar si quieres y lo que sea. A lo mejor una tabla la puedes hacer una litera o le puedes hacer una casa o una cama o eso, ¿no? O sea, pero realmente el hacerlo, tú el producir el material, pues no podemos. O sea, aquí dice, él, ese Señor que hizo la tierra, el Señor que formó para establecerla, dice, clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces.
Entonces, clamar, clamar aquí, ¿qué palabra creen que sea? Así como, pues como así, nada, pues nada más, antes de dormirte, clámame y órame así. No, no dice eso, dice igual, póstrate, está conmigo en todo ese proceso y entonces dice, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, nuevas y ocultas o inaccesibles que tú no conoces. Pero si tú dices, no, pues yo conozco todo, yo ya conozco la Biblia, yo ya conozco todo, ¿quién me va a enseñar? ¿Quién me va a decir? ¿A poco ese chavo ahí gordito me va a enseñar algo? Pues no, o sea, dice que el Señor mismo te irá revelando las cosas, cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Seguimos en el 9, en el 8 dice, y el Señor nos sacó de la tierra de Egipto con mano fuerte y con brazo extendido, con gran terror y con señales y milagros, ¿no? Y nos podemos ver esta foto, ¿no? Que realmente dice ahí que fue con terror, con mano fuerte, o sea, se vio que no era así como, pues una cuestión así del hombre o así de que por su ejército, ¿no? Dice que fue su mano fuerte y poderosa los que lo sacó, con señales, con prodigios. Dice, y os ha traído a este lugar y nos ha dado esta tierra, una tierra que emana leche y miel. ¿Cuál es esa promesa que está citando Deuteronomio? Es la promesa número ¿qué de Abraham? La número 3 de Abraham. Está citando eso. Dice, ahora he aquí he traído las primicias de los frutos de la tierra que tú, oh Señor, me has dado. ¿Se acuerdan? Ahí está por tercera vez. La otra dice que el Señor tu Dios te da. Y ahora que el Señor tu Dios te da. Y aquí es cuando tú reconoces, ¿sí? ¿Cuándo vas a traer las primicias? Cuando tú reconozcas que el Señor te las ha dado. Si tú no reconoces que el Señor te las ha dado, si tú dices, es que yo me lo gané, es que yo para eso estudié, es que a mí me costó mis pestañas estudiar la carrera de medicina, es que yo soy bien inteligente, es que yo tengo mis contactos y me metieron a trabajar y yo soy influyente y yo saco la charola acá, pues no vas a ser obediente. ¿Por qué? Porque no estás reconociendo que el Señor te lo ha dado. Y entonces la pondrás delante del Señor tu Dios y adorarás delante del Señor tu Dios. Y te alegrarás. Y aquí es otra palabra así como importante que está ahí en rojo. Dice, y te alegrarás. Y ahí es donde va a decir, ¿no? Lo que decíamos, que Dios ama al dador alegre, ¿no? Y poderoso es Dios, y ahorita lo vamos a ver. Pero te alegrarás. ¿Y quién se alegrará? Dice, tú, pues tú primeramente tienes que estar alegre. Dice, también el levita, ¿por qué? Porque se va a alegrar el levita, porque estás cumpliendo el mandamiento, porque está viendo que hay frutos de lo que él está predicando, de lo que él está hablando, se va a alegrar, porque también al levita le va a tocar de eso que tú estés dando, también le va a tocar a él. Y también se va a alegrar también el forastero. ¿Por qué? Porque es quien está cumpliendo el mandamiento. Y vamos a ver, ¿se acuerdan del forastero que engloba? A la viuda y al huérfano y al extranjero. Dice que está en medio de ti, porque todo el bien que el Señor tu Dios te ha dado a ti y a tu casa, ¿sí? Es otra vez reconocer, el Señor tu Dios lo ha dado a ti y a tu casa. Y entonces, eso que el Señor me ha dado, ¿cómo se vería que, es que el Señor me lo dio a mí, no a ustedes, no a la viuda, no al forastero, o sea, me lo dio a mí, y pues, ¿quién lo va a disfrutar? Pues yo. ¿Por qué? Porque pues me lo dio a mí. ¿Cómo sonamos? Como un niño chiquito, ¿no? Como un niño chiquito, es mío, ¿no? Sin embargo, cuál es el amor del Señor que precisamente te lo da a ti, pero ¿para qué? Para que tú se lo des a los demás, para que tú obedezcas a los demás. ¿O te gustaría que se lo dieran a Él para ver si Él te lo da a ti? A lo mejor a veces así estamos, a lo mejor
Nosotros estamos en un lugar de posición y a veces estamos en otro, a veces estamos en necesidad, a veces estamos en poder dar, pero a veces quien menos tiene es quien más da, ¿no? Y ahí se nota el corazón precisamente de lo que estamos viniendo hablando. Y si te alegrarás, y si cuando acabes de pagar todo tu diezmo de tus frutos en el tercer año, ¿a quién se está refiriendo de este tercer año? Del tercer diezmo, ¿se acuerdan? Entonces, para repasar, ¿se acuerdan? El primer diezmo, pues es el diezmo para el Señor, ¿no? El segundo diezmo, pues es el diezmo para las festividades. ¿Para quién es ese dinero? Para ti, para tu familia, para que tú puedas ir, para que tú puedas comer, para que, dice, y bien bonito, para que tú te comas lo que tú quieras, para que tú compres lo que tú quieras, lo que se te antoje, o sea, bueno, de lo permitido, obviamente, ¿no? Dice, para que puedan, y el tercer diezmo, precisamente aquí dice otra vez, entonces lo darás al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda, ¿no? Y ahí volvemos a lo mismo. Imagínense y vean a Yeshua aquí. No, no servía, ¿no? No predicaba, no hacía del evangelio, no era correcto que alimentara, ¿no? No, él alimentaba a los 5,000, ¿se acuerdan? Dice que el Hijo del Hombre no tenía con qué alimentar su cabeza, pero pues obviamente él confiaba en el que el Señor los iba a alimentar y pues los alimentaba. Pero entonces era forastero, ¿se acuerdan? Era de Belén y ¿dónde andaba? Pues andaba en Jerusalén, en Galilea y aquí allá. Está haciendo, y llegaba con quién? Con familias que lo acogían y entonces le brindaban, cumpliendo el mandamiento al huérfano, ¿no? ¿Se acuerdan? Yeshua era huérfano también. Su papá, en algún momento, su papá terrenal, que fungió o hacía la tarea o la función de ser padre aquí, pues falleció y entonces era huérfano. Y viuda, su mamá, su misma madre María estaba. Entonces, aquí mismo es donde se está representando todo esto. ¿En quién? En Yeshua. Dice, para que puedan comer en tus ciudades y sean saciados. ¿Se acuerdan que dice que yo los voy a saciar? Yo soy el pan de vida, yo los voy a saciar en todo momento. Pero y qué padre que el Señor lo hace así, ¿no? Lo hizo así. Hubiera sido diferente que hubiera decidido, no, y Yeshua, hijo del rey Herodes, dijo esto y dijo lo otro, ¿no? O sea, como que hubieran dicho, oye, pues, ¿qué onda, no? Pero no fue así. Fue hijo así. Fue huérfano, fue forastero, fue hijo de viuda. ¿Para qué? Para que sufrió nuestros dolores, sufrió nuestro quebranto. Ahí no le podemos contar así como de que, no, pues es que no se puede, es que mira, que me dolió, ¿no? Entonces, precisamente es eso. El diezmo era para el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda. Entonces, vemos que el pacto del Señor no es solo así yo con el Señor y punto, ¿no? Sino que hemos visto y hemos dicho, bueno, el pacto así es, pero también es así hacia los lados. ¿Por qué? Porque esa parte horizontal pues, representa esta justicia social. Y el pacto, algo bien bonito, que el pacto no se prueba en el templo, así como que, ay Señor, mira, yo soy bien bueno, no. Se prueba en cómo tratas al vulnerable, en cómo tratas al levita, cómo tratas al extranjero, cómo tratas al huérfano y cómo tratas a la viuda. Ahí es donde se ve, ahora sí, quién es quién, ¿no? Decíamos la vez pasada, ¿se acuerdan? Que decíamos, bueno, ¿cómo vas a tratar de la misma forma al bien, bueno, al viene de ahí, ¿no? O o al hijo del presidente municipal que te puede meter acá y que te puede ayudar. Si tú lo haces porque ver ahí tu beneficio, ¿por qué te puedo ayudar? Te puedo echar la mano, oye, ¿te acuerdas de mí? O lo que sea, yo te ayudé, ¿va? Pero él no te puede ayudar. Él al contrario, te va a sacar canas verdes, te va a hacer una carga para ti, pero si tú pruebas ese amor del Señor ayudando a quien no puede recompensarte, entonces es el correcto corazón. Esto revela el corazón del reino, precisamente, la justicia social. Esa justicia social
que esa justicia social la puedes hacer aquí con los de la comunidad. Entonces el diezmo significa esa palabra de macer, dice, lo que transforma tu visión sobre quién es tu cabeza. Eso quiere decir en hebreo, el diezmo. Qué padre, ¿no? Es decir, esa palabra dice que lo que transforma tu visión sobre quién es tu cabeza. Si no te duele gastar en una pala de pádel de 4,000 pesos o de 3,000 pesos, pues es que voy a jugar mejor. Es que voy a pagar mi suscripción al gym porque pues tengo que estar bien y mi salud, ¿no? Pero realmente sí te cuesta darle al Señor. Entonces ahí volvemos a lo mismo. ¿Quién es tu cabeza? ¿Quién es tu cabeza? Pues tú, tu familia. A veces, no, es que esto es para la universidad de mis hijos. Es que esto es para que ellos estudien. Es que esto es para que ellos estén bien. Sin embargo, decía un short, ¿no? En YouTube decía, si mis hijos van a Harvard, pero se van al infierno, entonces, ¿qué gané? Si mis hijos saben inglés, pero pues no conocen la ley del Señor, pues entonces fracasé como padre, fracasé como todo en la vida, ¿no? Dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si perdiere su alma? Lo que vimos la vez pasada. ¿Se acuerdan? Entonces dice el 13, y le dirás delante de del Señor tu Dios, y dirás, fíjense, esa es como una declaración, fíjense, dice, y dirás delante del Señor tu Dios, he sacado de mi casa la porción consagrada. O sea, ¿qué cosa está dando? Diezmo. Dice, y también la he dado al levita, al forastero, al huérfano, a la viuda. ¿Ahí qué diezmo está dando? El tercero. Dice, conforme a todos tus consejos o no dice ahí así, dice tus mandamientos. ¿Se acuerdan? Por eso dice que el diezmo nace de la obediencia, no nace del corazón, sino de la obediencia. Si tú no eres obediente, pues entonces no van a ser ahí. Dice, de todos tus mandamientos que me has mandado. Dice, no he violado ni olvidado ninguno de tus mandamientos. ¿Quién de nosotros puede decir eso así, realmente así como dice? Y dirás delante del Señor tu Dios, he sacado de mi casa la porción consagrada y también he dado al levita, al forastero, al huérfano, a la viuda, conforme todos tus mandamientos que me has mandado. No he violado ni olvidado ninguno de tus mandamientos. Está difícil, ¿no? Dice el 14, sigue diciendo, sigue declarando, ¿eh? Sigue. Dice, y no he comido de ella estando de luto, ni he tomado de ella mientras estaba inmundo, ni he ofrecido de ella a los muertos. ¿Se acuerdan? Porque eso sí, para los muertos, para el show de Halloween y para la ofrenda de la oficina, ahí sí llevamos y sí hay que hacer y eso, ¿no? Pero para el Señor a veces no lo hacemos. Dice ahí, y no he ofrecido de ella a los muertos, no he estado inmundo, dice, he escuchado la voz de mi Señor. Ahí es importante, esa palabra no es, dice, he escuchado la voz del Señor, o dice, de mi Señor, mío. Ahí cuando dice mi Señor es que se está apropiando de su Señor. Dice, he escuchado la voz de mi Dios, del Señor, mi Dios, y he hecho, volvemos a lo de las obras, ¿se acuerdan? Las obras, no nada más es creer, no, sí, bien bonito, no, es obedecer, dice, y hecho significa hacer, y he hecho conforme a todo lo que tú me has mandado. Si mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, una tierra que emana leche y miel, como juraste a nuestros padres. Y podemos decir, no, pues es que yo no estoy, a mí no me ha dado la tierra. ¿No estamos en México en una tierra súper bendecida? Porque que yo sepa, no estamos haciendo un desierto así, cuidándonos de las tormentas de arena y de los bandidos ahí, o sea,
y hay gente que sí aún hoy en la guerra sí están en esas condiciones, pero aquí tenemos biodiversidad, tenemos este, paisajes, tenemos selvas, tenemos este, ¿eh? Playas, frutas, verduras, o sea, eso de las frutas me gusta un buen porque imagínate el señor que gana con hacer una sandía. O sea, el señor ni le va ni le viene la sandía. O sea, digo, digo nada más donde estuvo Jesús, ¿no? Que pues, se la comió a lo mejor, ¿no? Una sandía. Pero realmente, ¿por qué la hizo? O sea, la hace por amor para sus hijos, para que la disfruten sus hijos, para que se la coman. O sea, imagínate ver el amor con el que hace todas las cosas, las frutas, todo eso. O sea, no lo hace para su beneficio propio, no se la está comiendo, se la comen sus hijos. Y quien tiene hijos, volvemos a lo mismo, y por eso es una bendición que tengan hijos, pero quien tiene sus hijos y que tú ves que cómo se está saboreando algo, comiendo algo, no manches, está súper bonito. ¿Por qué? Porque entonces entiendes el corazón del Señor. Dice, el Señor tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y ordenanzas y cuidarás pues de cumplirlos con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Se acuerdan de ese mandamiento? ¿Se acuerdan de que estaba ahí en dónde? ¿Deuteronomio qué? No, esas son las bendiciones. En Deuteronomio 6, ¿se acuerdan que también ahí dice que después del Shema, después del Shema, Israel y todo eso dice que para cumplirlos de todo corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, ¿se acuerdan que de ahí saca lo demás, Yeshua y todo? Dice, y has declarado hoy que el Señor tu Dios esta está bien bonita, el 17, checa el 17, dice, y has declarado hoy, el Señor es tu Dios, otra vez ahí, es tu Dios, y andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos y sus mandamientos y sus ordenanzas, y que escucharás su voz. Otra vez ahí el Shema Israel, otra vez. Pero está complejo, ¿no? Dice, ¿se acuerdan? Ahí dice, andarás. Andarás, pues es una acción. Andarás en sus caminos, guardarás sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas y escucharás su voz. Dice, y el Señor ha declarado hoy que tú eres su pueblo, su exclusiva posesión. Y como Él te prometió que debes guardar todos sus mandamientos. Dice el 19, y Él te pondrá en alto sobre todas las naciones que ha hecho para alabanza, renombre y honor, y serás un pueblo consagrado. ¿Qué palabra creen que quiere decir ahí consagrado otra vez? Kadosh, apartado, separado, para un propósito, no, no para todos los pueblos, sino que este es un pueblo consagrado al Señor tu Dios, como Él ha dicho. ¿Mm? Dice aquí Mateo 25, 21, dice, como decía Orlan no es cierto, Nelter lo decía eso en la oración que teníamos allá adentro. Dice, y el Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Y quién va a ser aprobado? Pues quien dice, ahí dice, he guardado todo, ¿se acuerdan? He guardado todos tus mandamientos, he hecho todo como tú me has dicho. Entonces, a ese que está haciendo todas las cosas conforme al Señor lo está mandando, pues, ¿qué le va a decir así? Pues bien, bien, siervo fiel, y sobre poco ha sido fiel. No a todos nos ha dado las mismas cuestiones, o las mismas, desgraciadamente o afortunadamente, dependiendo de algunos casos, no nos ha dado lo mismo materialmente o lo que sea, pero dice, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Puede que sea aquí en la tierra, sí, pero eso dice el Evangelio de la prosperidad. No, sí, dile y promete y declara y el Señor te va a dar y arrebata y tú tómalo. No, no dice así, pero de que el Señor
te lo va a recompensar y dice que en lo poco ha sido bien. ¿Qué dice aquí? Ten, sal de tu casa y maneja tu Lamborghini, ¿no? Dice así, dice, entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor, ¿no? ¿Quiénes de nosotros queremos entrar en el gozo del Señor? Entonces, sobre lo que nos ponga, poco, mucho, poquito, nada, lo que sea, tenemos que ser fieles. ¿Y qué significa ser fieles? Pues precisamente obedecer en esas partes que el Señor te da. Y dice, y serán mi pueblo especial. Y eso es lo que decía Ezequiel hace rato con la canción, ¿se acuerdan? Y estuvo padre porque yo ayer en la noche, cuando estaba terminando así como que de afinar, le dije que canten esa del pueblo de Dios. Le voy a decir que canten el pueblo de Dios, pero ya después dije, no, ya es bien noche, no va a decir que qué onda. Mejor ya en la mañana ya se me olvidó decirle, pero justo es lo que comentaba. Y que hay que cantar esa, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, ¿no? Llamados para anunciar las virtudes de aquel que les llamó a su luz. Y es precisamente eso. Eso, secular, la palabra secular significa es un pueblo sostenido y elevado, enseñado por autoridad. Fíjense lo que dice acá. Y él te pondrá en alto sobre todas las naciones que ha hecho. Te pondrá en alto sobre todas las naciones que ha hecho para alabanza y renombre y honor, y serás un pueblo consagrado. Es precisamente esa palabra segura. Es un pueblo sostenido y elevado, o sea, que lo sostiene. ¿Quién lo sostiene? El Señor. ¿Quién lo eleva? El Señor. ¿Y quién lo enseña? El Señor. ¿A través de qué? Pues de su instrucción, ¿no? De su ley. Entonces vemos que no es favoritismo, sino que es misión, ¿no? Es propósito. Y ahí podemos ver otra vez lo que es el pueblo especial. ¿Se acuerdan en Éxodo 19:5? Y volvemos a lo mismo que dice, que ahorita decía Deuteronomio, ¿se acuerdan? Que decía, y escucharáis mi voz. Dice, y ahora si en verdad escucháis mi voz, y fíjense lo que dice, si en verdad, porque hay mucha gente que decimos que, ay, sí, Señor, sí, lo que tú me digas y a donde tú me digas yo iré, y no es cierto, realmente no es cierto. Dice, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, ¿no? ¿Cuál es el pacto? Lo que entendimos, que estamos entendiendo esta parte de renovar el pacto. Por eso se llama ahí, porque antes de entrar a la tierra prometida, ¿qué están haciendo? Están renovando el pacto. Y entendíamos que no es un pacto nuevo, así que no, que lo sacaron, que lo acaban de descubrir. No, es un pacto renovado. Es el mismo pacto de antes, pero ahora lo está renovando. Dice, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque la tierra es mía. Entonces aquí nuevamente está otra vez diciendo eso. Este es el pueblo especial. Tú eres ese especial tesoro. Pero ¿qué tienes que hacer para ser el especial tesoro del Señor? No nada más es creer, discúlpenme, de veras. A algunos de ustedes a lo mejor les cala o así, pero no nada más es creer. Dice, guardáis mi pacto, obedecer. Por eso esta iglesia pues, se llama así el eslogan. Escucharemos y obedeceremos. ¿Para qué? No para ganarnos la salvación, sino para qué? Para ser el pueblo especial. ¿Ya entendimos la diferencia? Una cosa, entonces, ¿dónde está nuestro corazón? ¿En el cumplir a fuerza, por obligación, por así, o por amor? Por amor, ¿no? Para ser el especial tesoro del Señor. Entonces, vemos eso ya para terminar la renovación del pacto. Es primero, reconoces la provisión, que son las primicias. Reconoces la provisión a través de las primicias. Dos, recuerdas de dónde te sacó el Señor, que a ellos los sacó de Egipto, pero a nosotros de dónde nos sacó. De nuestro Egipto nos sacó, pues, de la infidelidad, de la borrachera, de la parranda, de lo que quieras, de tu ego, de tu carrera, de lo que tú me digas, de tu posición, de tu puesto, de tu lo que sea.
bendices al necesitado, esa es la parte que a veces nos saltamos, ¿no? Dice, bendices al necesitado, entonces sí, renuevas el pacto, no antes, ¿eh? No antes renuevas el pacto, sino que dice ahí, ¿se acuerdan? Reconoces la provisión, son las primicias. ¿Recuerdas de dónde te sacó el Señor? ¿Te acuerdas que es vulnerable? Soy arameo errante. Bendices al necesitado, precisamente con el tercer diezmo. Renuevas el pacto. Renuevas el pacto y el 5 dice, eres llamado, entonces, eres llamado tesoro especial. Entonces dice Jeremías 33, 31, 32, dice, aquí vienen días, dice el Señor, de los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Se acuerdan? Y ahí me gusta siempre decirles, y no dice con más, nada más dice con dos, con la de Israel y con Judá. No dice con los cristianos, ni con los testigos de Jehová, ni con los mormones, ni con los... No, no dice, dice con Israel y con la casa de Judá. Y Judá, pues son los judíos, nos guste o no, lo que sea, pero si no te consideras entonces Israel, pues entonces no hay pacto, ¿no? Entonces dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Se acuerdan? Y ahí dice cómo los sacó con mano fuerte, con terror, con prodigios, con señales y milagros. Dice, no los saqué así como ellos porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor, ¿no? Y ahí nosotros también, si se acuerdan, pues hemos invalidado también el pacto del Señor. Durante muchos años lo invalidamos, pero ahora que conocemos el pacto del Señor y la importancia de esto, tenemos que realmente ser ese pueblo consagrado para el Señor. Dice la renovación del pacto es precisamente eso. Primero gratitud, y se va llenando la pelotita. Dice, primero gratitud, luego justicia, ¿no? Justicia al vulnerable, la justicia social que decimos, y entonces sí después esa identidad en el Señor, esa identidad en ese pueblo que somos llamados Israel, y entonces sí, más nosotros sois, ahora sí, linaje escogido, ¿sí? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, nación santa, otra vez, nación Kadosh, nación apartada para el Señor. Dice, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Y ahí, familia, podemos entender de ese pueblo que dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque cuando llamas, llamas así, ¡hey! Oigan, y llamas, pero algunos pues no atienden el llamado. Pero aquí, digo, si la elección, a veces entendemos un poquito mal la elección de que dices, bueno, pues aunque yo elijo a Freddy, aunque no quiera, lo voy a hacer y lo voy a hacer, y no, o sea, el Señor no es así, porque si hubiera querido así, pues mejor hacer robots, ¿no? Mejor hacer robots perfectos para que no le discutan, para que no digan nada, para que hagan las cosas como Él quiere y punto. Pero no quiere así el Señor, quiere que lo ames porque tú quieres amarlo, no porque se te obligue a hacerlo. Entonces, los escogidos no es es que yo soy escogido y aunque no quiera el Señor ya me escogió y ya, no, no es así. Es, llama, todos son llamados, pero quien habla, quien alza la mano, ese dice, se llama Hineni en hebreo, se llama Hineni. Quiere decir, heme aquí, heme aquí. ¿A quién va a escoger? A quien alza la mano y dice, yo quiero ser. Y esos son, muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque pocos van a decir, yo soy escogido, yo quiero ser. ¿Y quién de aquí quiere decir, yo soy escogido del Señor? ¿Quién alza la mano y quién dice, yo quiero ser escogido del Señor? Poquitos, ¿no? Ya más. Pero ahora de ahí, discúlpenme, pero de ahí a ser discípulo del Señor es otra cosa totalmente diferente. Porque, y lo vemos así, y con el Señor, ¿a poco el Señor tenía ¿cuántos somos aquí? Más o menos, como, ¿qué? 40, 50. No, no, digo, 40, 40. Tenemos más, somos más
Ajá, bueno, sí. Somos más que los 12 discípulos del Señor. Y el Señor Jesús vino con esos 12 discípulos. Y no estaba, o con los demás sí estaba, pero realmente a quien les enseñaba, con quien pasaba el tiempo, era precisamente con esos 12. Y decía, a ver, nómbrenme ahorita así a los 12 discípulos. Realmente hay varios de los discípulos que ni nos acordamos del nombre. ¿Por qué? Porque realmente eran así medios mediocres, discúlpenme la palabra, pero realmente no los ubicamos porque no los están mencionando. De ese su círculo eran tres apóstoles, Pedro, Juan, pues sí, Mateo y el otro Jacob y lo que sea. Pero de ahí, pero de ahí, imagínense esos, de ahí todavía de su grupo de tres o cuatro, de ahí todavía lo traicionan, ¿no? Lo traiciona uno, o sea, ¿no? O sea, imagínate, la verdad es que es una cuestión así. No es fácil ser discípulo del Señor. Entonces, aquí la verdad me da tristeza que a veces no llega, no es que quiera que la gente llegue y se amontone y que nos abarrotemos, porque el mensaje es duro como este. Y a lo mejor a muchos nos incomoda y nos duele y lo que quieras. Pero si tú dices, heme aquí, Señor, heme aquí, pues te va a escoger el Señor. Bueno, vente, órale, va. Te voy a enseñar. Dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. ¿Quién quiere conocer esas cosas ocultas? Véngase para acá. Y de ahí, tome su cruz y sígame. Véngase, no va a estar fácil. Y se los digo, no está fácil. Y quien quiera decir, no, vengan, si ya no va a pasar nada, ya no te vas a enfermar, vas a tener más problemas, vas a tener más prueba, pero la recompensa al final va a ser infinita y va a decir, bien, bien, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Shabbat shalom, familia. Gracias. Shabbat shalom.